Bien, alabado sea Dios. Le damos gracias a Dios en esta mañana que podemos estar reunidos y darle la gloria, y venimos sobre todas las cosas para adorarle a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Le damos gracias porque podemos disponer de este tiempo que Él nos regala para lo mejor, que es adorarle. Vamos a seguir hablando sobre la serie de los 10 mandamientos, y en este caso vamos a hablar del octavo, que es el mandamiento en Éxodo 20:15, no robarás. Sencillo de aprender. No robarás. Creo que podemos aprenderlo de memoria para que no se nos olvide nunca. No robarás. ¿Qué es el robo? ¿Qué es el hurto? ¿Qué es robar? Una definición sencilla sería que robar es apropiarte de algo que no te pertenece. Algo que por derecho pertenece a otra persona. Y si tú te apropias de lo que no es tuyo, sino que pertenece a otra persona, estás robando. Estamos robando. Así que aquí, cuando se dice en estas dos palabras, no robarás, en forma negativa, está diciendo Dios que también Él aprueba la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho que Dios da a los hombres, conforme Él quiere. Cuando dice no robarás, está teniendo en cuenta que la propiedad privada del hombre no se puede tocar sin el permiso de esa persona. Por tanto, hay un derecho inalienable hacia el hombre, aquel que posee o tiene una propiedad suya, a su nombre. Y nadie puede tocarla, nadie puede quitarla, nadie puede empequeñecerla. Cuando dice el mandamiento que no robarás, y de esa manera está dando a entender positivamente que debemos alejarnos de tocar o coger lo que no es nuestro, está también dando ese derecho que el hombre tiene, dado por Dios, porque toda propiedad es dada por Dios. Y de esa manera está diciendo que no podemos hurtar, ni defraudar, ni robar en cualquiera de los aspectos que se pueda presentar. De ninguna de las formas podemos disminuir la propiedad de otro sin su permiso. Pero antes de someternos al mandamiento en sí, el no robar, y decir lo que es robar, y las formas que hay de robo, y la condena que lleva, etcétera, etcétera, vamos a dejar claro un poco lo que significa la propiedad privada. Porque comprendiendo lo que es la propiedad privada, podremos luego saber qué es el robar. Y antes de todo, quiero enfatizar la propiedad de Dios. Dios tiene propiedad de todo cuanto existe. Dios es el dueño de todas las cosas que existen. Dios es el que las creó, y Dios es el que hace que subsistan, y por lo tanto Él es el dueño por creación de todo cuanto Él ha hecho. Y Él es el dueño y el propietario de todas las cosas. Leemos en Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. La creación tiene un creador, y por eso todos nos debemos a Él. Como seres, como criaturas hechas por Dios, somos también responsables, y por eso un día, siendo dependientes de Dios, tendremos que darle cuentas a Dios, porque somos creación de Dios, y Él nos hizo con un propósito, y Él nos puso unas reglas para que viviéramos conforme a ese propósito de Dios. Así que nosotros mismos somos criaturas de Dios, y por lo tanto somos propiedad de Dios. Todo lo que Él ha hecho es de su propiedad. Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. En Éxodo 19:5 dice, porque mía es toda la tierra. Y en el Salmo 24, 1 y 2 dice, Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmará sobre las corrientes. O sea que Dios
hizo los cielos y la tierra y Él la fundó sobre sus bases. Y está diciendo que Dios le pertenece el cielo y la tierra. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Dios es propietario, dueño de todo cuanto existe, porque Él lo creó, incluso nosotros, los ángeles, todo pertenece a Dios. Entonces no hay en este mundo nada que no pertenezca a Dios. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. O sea, que hasta la más miserable hormiga que va por los campos que Dios ha hecho pertenece a Dios. Porque mía es toda la bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. O sea que Dios es absolutamente el dueño de todo. Por tanto, tiene el pleno derecho de disponer de lo suyo como mejor le conviene, conforme a su voluntad. A Él le convenga, Él puede hacer las cosas, porque todo le pertenece y no tiene que pedir consejo a nadie para hacer lo que es suyo, lo que Él quiera. Y esta es la primera enseñanza en cuanto a la propiedad privada. Todo pertenece a Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que Dios ha constituido al hombre como administrador de algunas de sus cosas. Dios ha hecho que el ser humano, el hombre, sea un administrador de las cosas de Dios. Y ha puesto en sus manos ciertas cosas para que Él las gobierne, como hace un buen administrador. Hay cosas que son de Dios, pero Él te las ha dado a ti, o me las ha dado a mí, para que las administremos, como buenos administradores. Todo le pertenece a Él, pero Dios soberanamente ha designado al hombre como su mayordomo, de tal manera que podemos decir que algunas cosas de la creación son nuestras. Son nuestras porque Dios nos las ha dado. Dios nos ha dado ciertas cosas que son de su propiedad y las ha puesto en nuestras manos. Así que podemos decir con toda la garantía y con toda la tranquilidad que hay ciertas cosas de esta creación que son nuestras porque Dios nos las ha dado. Podemos decir, esto es mío, pero lo podemos decir, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado eso que estamos hablando. Salmo 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos de Yahvé, y ha dado la tierra a los hijos del hombre. Los cielos de los cielos son de Yahvé, y ha dado la tierra al Hijo del Hombre, a los hijos del hombre. Él ha dado la tierra a los hijos del hombre, pero no es que Dios haya renunciado al derecho que tiene sobre toda la tierra. Él ha puesto esta tierra, en ciertas cosas de la tierra, en manos de los hombres para que las gobiernen, para que las administren. Pero eso no significa que Dios haya renunciado a su propiedad. Simplemente Dios las ha puesto en nuestras manos para que podamos decir que es nuestro, porque Dios nos las ha dado, pero no para hacer lo que queramos. Veremos que Dios se ha limitado esa soberanía humana que no existe en cuanto a la propiedad, porque todo le pertenece a Dios. Pero sin embargo Dios en nuestra vida terrenal nos ha dado ciertas cosas y nos ha dicho que tenemos que administrarlas conforme a su voluntad. Así que, como leímos en el Salmo 24, de Yahvé es la tierra y su plenitud. Allí no dice que Yahvé era el dueño de la tierra y que luego la perdió, o que ha renunciado a ser el dueño de la tierra. Sigue siendo la tierra y los moradores de la tierra de pertenencia de Dios, de Yahvé. Él no ha renunciado nunca a gobernar la tierra. Él sigue gobernando la tierra, aunque ahora esté, de alguna manera, dice que la tierra ha sido dada a los hijos del hombre. Los hombres forman gobiernos, forman estados, forman naciones y gobiernan a su manera, hacen leyes humanas,
muchas veces no tienen que ver con las leyes de Dios, pero aún así Dios permite que hayan esas leyes humanas que muchas veces contradicen la ley de Dios. Pero sabemos que eso es por un tiempo, porque Dios nunca ha renunciado a gobernar esta tierra. Él la sigue gobernando y usa a esos políticos, a esos consejos de naciones que hacen leyes contrarias a Dios para sus propios fines y para sus propios propósitos, los propósitos de Dios. Porque todo encamina, todo está de una manera encauzado para que se haga el propósito de Dios en todas las cosas que suceden en esta tierra y en esta vida. Todo está bajo el control de Dios y todas las cosas suceden por la libre e inalterable voluntad de Dios, para que todo se haga conforme a lo que Dios quiere. Así que Dios no es que haya renunciado a la tierra, Dios no ha renunciado a gobernar al hombre, Dios no ha renunciado a gobernar las naciones, las ha dejado en manos del hombre, siempre controlados por Dios, para que todo cuanto ocurra sea para que se alcance lo que Dios decretó desde un principio, en su propósito y en su voluntad, que aconteciera en este mundo. Así que cuando dice que la tierra fue dada a los hijos de los hombres, no pensemos que somos soberanos para gobernar la tierra a nuestro albedrío. Así el hombre es un mayordomo de Dios y puede con justicia y con derecho decir de algunas cosas de la creación: esto es mío porque Dios me lo dio. Job 1:21 dice: Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea Yahvé. Job sabía que lo que Dios le quitó es lo mismo que Dios le había dado antes. Él reconocía que sus posesiones, sus propiedades, que tenía muchas, eran dadas por Dios. Y por eso dice: si Yahvé quitó, es porque antes me lo había dado. Él reconocía esta verdad. Él sabía que sus propiedades eran temporales. Él sabía que Dios podía disponer de ellas cuando Él quisiera. Él sabía, Job, que Dios podía darle ahora mucha riqueza, mucha fortuna, y en el plazo de 8 horas quitársela toda, hasta sus propios hijos. Pero Él no renunció, ni negó a Dios. Él lo entendió y dijo: Jehová dio, Yahvé quitó, bendito sea Dios. Él reconocía que su propiedad era temporal y que no podía disponer de ella eternamente, perpetuamente, porque eso era cuestión de la voluntad de Dios. Y Dios decidió quitárselo en un tiempo. Así que Job decía: Él me ha quitado lo que previamente me había dado. Y mientras estuvieron bajo la mayordomía de Job, podía él decir con todo derecho que aquellas propiedades que tenía eran de Job. Éxodo 32:13. Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les juraste por ti mismo y a quienes dijiste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esa tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia y la heredarán para siempre. Vemos cómo la tierra de Canaán fue asignada por Dios en el antiguo pacto al pueblo de Israel. Toda aquella porción de tierra de Canaán, Dios se la dio al pueblo de Israel. Así que las Escrituras nos dejan muy claro que aquella tierra pertenecía, era de Israel. Cada familia, cada tribu, cada familia, cada hogar sabía exactamente cuál era su pedazo de tierra que Dios le había dado. Y tenían sobre esa tierra toda potestad para hacer con ella, para plantar, para segar, para cosechar. Dios les había dado aquella tierra para su propio beneficio. Era una propiedad. Sin embargo, esa propiedad no era para siempre. Ahora lo veremos. Ellos tenían un gran apego a esa tierra porque era un don de Dios. Y tenían mucha consideración por cada pedazo de tierra que pertenecía a una familia. Porque de ella venía el sustento para
sus propios dueños y para sus propios familiares y amigos. Por lo tanto, tenían un gran apego a la porción que Dios les había dado de la tierra. Pero sin embargo, si leemos en Levítico 25, vamos aquí por favor, Levítico 25. Veremos que aquí nos habla de algo que se lo dice el año de jubileo. Y vamos a ver lo que significa esto. En el versículo 23, en Levítico 25, 23, dice así la palabra: la tierra, pues, no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, eso dice Yahvé, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Dios les había dado esa tierra, cada porción de la tierra, cada tribu, cada familia, cada hogar. Sin embargo, Dios les dice: pero tened en cuenta que la tierra no la podréis vender a perpetuidad, porque la tierra sigue siendo mía, dice Dios, porque mía es la tierra, y vosotros solo sois extranjeros y peregrinos, a los cuales yo he dejado porción de tierra para que podáis vivir. Pero no os equivoquéis, la tierra es mía. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo: no podréis hacer el negocio de vender la tierra y olvidaros de la tierra, porque esa tierra os la he dejado yo como una heredad para que la cultivéis, para que tengáis con qué comer. Pero no la venderéis a perpetuidad, no la venderéis para siempre. Así que en este capítulo 25 establece Dios prescripciones acerca del año de jubileo, que es lo que vamos a ver ahora. Y alguno pensará: bueno, ¿y qué es esto del año de jubileo? Si un israelita se veía económicamente tan mal que el único recurso que tenía era vender la tierra que Dios le había dado, pues podía podía vender su tierra a otro israelita y de esa manera recibir una ayuda económica para cualquier problema que tuviera. Era lícito hacer eso con la tierra propia, podía venderla, pero no a perpetuidad, dice aquí Levítico 23, no para siempre, porque vendría, según la prescripción de Dios, un año que era cada 50 años, en los cuales todos aquellos que habían vendido sus tierras por problemas económicos podían regresar otra vez a la tierra donde ellos habían recibido desde un principio de la mano de Dios. No era para siempre la venta. A los 50 años quedaba anulado aquel contrato, aquel trato, y el dueño antiguo volvía a la tierra que había vendido. De esa manera Dios aseguraba que en el pueblo de Israel, cada 50 años, las cosas volvieran como al principio, cada uno a poseer la tierra que Dios le había dado. ¿Y qué tenía esto de bueno para Israel? Pues con esa forma de administrar las cosas de Dios no había ningún terrateniente, no había ninguna familia poderosa que acaparara la tierra de los demás a perpetuidad. Así, de esta manera, no habrían israelitas que por siempre dejaran de tener tierra para alimentarse de ella, porque sabían que a los 50 años volverían a su tierra, aunque la hubieran vendido. Y de esa manera no habrían terratenientes que pudieran explotar sus tierras mientras otros israelitas estuvieran pasando hambre. Esta era la condición del año de jubileo. Dice en el versículo 13: en ese año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Según aumente los años, en el 16, según aumente los años, multiplicará su precio, y según disminuyan los años, disminuirá su precio, porque él está vendiendo según el número de cosechas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que el año de jubileo anterior ya hubiera pasado hace 45 años. Solo quedaban 5 años para que se volviera a repetir otro año de jubileo, que son a los 50. Si solo quedaban 5 años, el que vendía la tierra tenía que tener en cuenta eso y tenía que venderla más barata, porque el comprador solo podía disfrutar de esa tierra 5 años, porque a los 50 años volvía a ser el dueño antiguo el que la poseyera. Entonces, para regular esto, tenían que venderla más barata, como dice aquí la palabra.
Según aumenten los años, multiplicará su precio, y según disminuyan los años, disminuirá su precio. Si faltaban muchos años, se acababa de pasar un año de jubileo, y a los 3 o 4 años un hombre vendía su tierra, tendría la oportunidad de venderla mucho más cara, porque el que la compraba podía disfrutar de muchas más cosechas que aquel que la había comprado cuando solo faltaban 5 años para el jubileo. De esta manera, todo estaba regulado conforme a los años, mirando el año 50, mirando el año de jubileo. Así que todo estaba regulado por Dios para que nadie abusara de nadie. En otras palabras, si un hombre iba a vender la tierra y faltaban 5 años para el jubileo, debía vender la tierra más barata, porque a los 5 años volvía a ser la tierra suya. Pero si en el año jubileo acababa de pasar, entonces la tierra se vendería más cara, porque el comprador iba a poder emplear la tierra por mucho tiempo y por muchas más cosechas. Esta ley impedía, como hemos dicho antes, que hubieran terratenientes. Pero los israelitas, que como decía antes, tenían un gran apego por su tierra, por su porción. Y esto lo vemos en 1 de Reyes 21. 1 Reyes 21, versículos 1 al 3, dice: Después de estas cosas, aconteció que Nabot, jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot, diciendo: Dame tu viñedo, para que me sirva como huerto, porque está junto a mi casa, y te daré por él un viñedo mejor que este, o si parece mejor para tus ojos, te daré su precio en plata. Pero Nabot dijo a Acab: Guárdeme, Yahvé, de darte la heredad de mis padres. Fijaros cómo responde Nabot: Guárdeme, Yahvé, de darte la heredad de mis padres. El apego que tenía Nabot por su tierra, por la tierra de sus antepasados, por la tierra que siempre había pertenecido y siempre había pertenecido a la familia de Nabot. Ahora viene un rey de Israel, viene allí, que estaba en Samaria, viene allí ante Nabot y ve que junto a su palacio, al palacio del rey, hay un huerto allí atrás, que era ese huerto que se había fijado el rey, y dice: ese huerto lo quiero para mí. Ese huerto lo quiero para mí porque es hermoso, porque tiene una tierra buena, porque año tras año da cosechas. Y este rey, pensando que por ser rey tenía derecho a todo, se acerca a Nabot, le dice: dame tu terreno y yo te doy otro mejor, más grande. Y si no quieres que yo el terreno, yo te lo pago en plata y queda para mí. Y Nabot dice: de ninguna manera. Guárdeme, Yahvé, de darte por heredad lo que es de mis padres, lo que he recibido de mis padres. Ahí vemos el amor que tenían por su porción cada uno de los israelitas. Y por cuanto era Acab rey, no significaba que él podía hacer por sus súbditos, quitarle la tierra como él quisiera. Las leyes eran claras. La tierra pertenecía a la tribu, a la familia, al hogar que le había tocado en porción cuando Dios repartió la tierra conforme a las tribus de Israel. Así que ni siquiera el rey podía adueñarse de la tierra que le pertenecía a uno de sus súbditos. La posesión de la tierra era un derecho que Dios había dado, conferido soberanamente, conforme Dios había querido. Sin embargo, vamos a ver otra vez lo que hemos dicho en Levítico 25:3. La tierra, pues, no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. No olvidéis, dice Dios, no os olvidéis que vosotros sois forasteros y extranjeros en este mundo. La tierra seguirá aquí después de que vosotros muráis. Vuestra tierra, que fue dada por mí soberanamente a cada una de vuestras familias, cuando muráis, seguirá siendo mía. Vosotros os iréis, pero la tierra seguirá siendo mía. Aunque ahora esté en vuestra posesión, aunque ahora podéis disponer de ella, aunque ahora os alimentéis de ella, pero pensad que esto no es vuestro para siempre. El día que muráis, no podréis llevaros ni un metro cuadrado de esta tierra al lugar donde vayáis. La tierra se quedará aquí y esta tierra pertenecerá a otro. Por lo tanto,
tener esto en cuenta y vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Aunque poseáis esta tierra, aunque poseáis muchas cosas, tened en cuenta que eso un día se acaba y que lo importante no son las propiedades que podamos adquirir bajo la gracia de Dios, sino el Dios mismo que nos las da. Esa es nuestra porción verdadera. Ese es nuestra fuerza y nuestro gozo. No tanto la riqueza que Dios nos ha dado, sino nuestro gozo debe estar puesto en el Dios que nos ha dado esa riqueza. Siempre en Dios, porque aunque cuando moramos estaremos en la mano del Señor. Pero la tierra se quedará aquí y ninguno podrá administrar la tierra cuando esté en el cielo. Así que, hablando en cuanto a Dios, en cuanto a la relación con Dios, somos simplemente mayordomos. Somos simplemente administradores de los bienes que Dios nos da. Nada nos pertenece, hablando estrictamente solo en la relación de nosotros con Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios. Ahora bien, en cuanto a nuestra relación con los demás seres humanos, sí tenemos propiedades que tenemos que defender. Tenemos propiedades que son nuestras y tenemos propiedades según la voluntad de Dios que nos ha dado más o menos conforme Dios ha querido soberanamente. Así que la palabra de Dios establece claramente el derecho a la propiedad privada en cuanto a nuestra relación con los demás seres humanos, los demás hombres. Por eso el octavo mandamiento dice: no robarás, no quitarás lo que no es tuyo. De esta manera hemos visto que Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus administradores. Pero en cuanto a los hombres, somos legítimos propietarios, poseedores de los bienes que Dios nos ha dado. Sabemos el caso de Ananías y Zafira. Sabemos que cuando los discípulos en la iglesia aquella primitiva vendían sus bienes, sus propiedades, sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos administraran ese dinero, ese precio que habían vendido y lo dieran a los más necesitados de la iglesia para que no hubiera pobre entre ellos. Así actuaba la iglesia primitiva. Tenemos el caso de Bernabé, José, que él vendió una heredad siendo chipriota, la vendió y puso todo el precio por la que la había vendido a los pies de los apóstoles para que ellos los administraran y dieran a los necesitados conforme a su necesidad. Pero había allí una pareja llamado Ananías y Zafira. Estos, viendo que la iglesia hacía estas cosas, dijeron: nosotros también tenemos una propiedad, vamos a hacer lo mismo que ellos, vamos a vender la heredad y de lo que vendamos lo ponemos en la iglesia para el servicio de los apóstoles, para que administren y den a los necesitados. En aquel tiempo había muchos necesitados en la iglesia. Hoy, gracias a Dios, no pasa esto, al menos en España. En otras ciudades, en otros países tal vez sí. Pero aquí no, aquí tenemos la suficiencia necesaria para que no hayan tantos pobres necesitados. Pero en aquel tiempo lo sabía y era necesario hacer estos sacrificios, de sacrificar sus propiedades para dar de comer a sus hermanos que estaban pasando necesidad. Pero Ananías y Zafira querían hacer creer, hacer pensar a los hermanos de la iglesia que ellos eran tan espirituales como los demás, como Bernabé. Y dijeron: nosotros también vamos a vender la heredad y vamos a poner el precio, vamos a poner el dinero para que en la iglesia no haya necesitados. Y lo hicieron así, vendieron su propiedad. Pero cuando tenían el dinero en sus manos, dijeron: ¿qué hacemos ahora? Se les olvidó el primer pensamiento y dijeron: vamos a hacer una cosa, esto nos lo quedamos para nosotros y entonces decimos que la hemos vendido por tanto, y de esa manera pues hacemos una obra bien, pero nosotros no perdemos todo. Y eso lo vio Pedro. Dios le dio luz a Pedro para que viera lo que Ananías y Zafira habían hecho. Y el problema de Ananías y Zafira no es que tuvieran una propiedad,
era legítima, era una propiedad que le pertenecía a Ananías y Safira. No, nunca dice aquí la palabra en Hechos 5 que la propiedad de Ananías y Safira perteneciera a la iglesia o perteneciera a los apóstoles. No lo dice. Tampoco dice y obligaba a que vendieran su propiedad para darla el precio. Tampoco dice eso. Fue todo pensado por Ananías y Safira. Haremos como Bernabé, haremos como los hermanos, también venderemos y también pondremos todo el precio, pero a la hora de verdad no lo pusieron todo, sino que se extrajeron de esa cantidad y se la quedaron para ellos. Y Pedro, siendo iluminado por Dios, le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad, reteniéndola? ¿Acaso no quedaba siendo tuya? Es decir, Ananías, si tú lo hubieras querido, no tenías por qué vender la casa, no tenías por qué vender tu heredad. Si la hubieras retenido, seguirías siendo tuya. No tenías por qué hacerlo. ¿Acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, y si la vendes, no estaba a tu disposición, es decir, no estaba el dinero a tu disposición. ¿Por qué mentiste a Dios diciendo que ibas a entregar toda la parte de la venta si tú sustrajiste de esa parte para quedártela para ti? En otras palabras, ni Ananías ni Safira, que estaban en complot, estaban obligados ni a vender la propiedad, porque esa propiedad era propiedad privada de Ananías y Safira, y ni San Pablo, ni Pedro, ni los demás apóstoles, ni Bernabé, tenían el derecho de decirle a Ananías y Safira: vende tu casa y trae el dinero aquí. En ningún momento lo dice. Pero ellos de motu propio quisieron hacerlo para aparentar ser espirituales como los demás. Pero eso era hipocresía, eso era mentir, eso era robar. Por eso es que Pedro le dijo: no has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Hermanos, ahí está el peligro de mentir a Dios en este tipo de cosas. La propiedad era suya, no era de nadie más que suya. Pero quisieron engañar a Dios y a los hermanos. Y Safira estaba completamente de acuerdo con él. Reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? El pecado de Ananías no fue haber dado una parte del dinero. Él tenía derecho de vender su propiedad y no dar nada a nadie. Era su derecho, era su heredad. El pecado de Ananías fue la mentira. Pedro dijo: Ananías, esta heredad era tuya, este dinero era tuyo. ¿Para qué hiciste una promesa que luego no quisiste cumplir? Un voto a Dios que luego no cumpliste. Veamos que Bernabé, como he dicho antes, él sí que ciertamente vendió y dio todo el precio a los apóstoles para que lo repartieran. Hechos 12:12. Vemos que la propiedad privada está avalada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En Hechos 12:12 vemos: reflexionando en esto, Pedro fue a la casa de Miriam, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde estaban reunidos orando. Es decir, que Pedro reconoció y fue a la casa de Miriam. Miriam tenía una casa, era su propiedad. Esto estaba establecido, la propiedad privada es lícita, es buena. También leemos en Hechos 16:15: y cuando Lidia fue bautizada por su familia, nos rogó a Pablo y a Silas, diciendo: si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Lidia tenía una casa también. Nadie le obligó a vender y a comprar, era propiedad legítima de Lidia. Así que la Biblia no condena la propiedad privada. Al contrario, asume la propiedad privada, la asume, no la condena, todo lo contrario. Ahora bien, la propiedad privada solo es reconocida, solo se reconoce como lícita cuando se consigue por medios legítimos. La propiedad privada solo es lícita cuando se consigue por medios legítimos. Estamos acostumbrados a ver en las noticias personas que van a un piso, le dan una patada
la fuerza de la cerradura, y entran y dicen, ahora aquí vivo yo. Ahora esta es mi propiedad. Ahora esto es mío. Ahora aquí no hay que me eche. Ahora cambio la puñadura y no pago ni luz, ni agua, ni alquiler, ni vecinos, ni nada. Pero es mío. Porque el banco tiene muchos pisos vacíos. Y como tiene tantos pisos vacíos, pues yo me tomo uno para mí. Eso es robar. Están quitando una propiedad privada para ellos mismos, para sus propios propósitos. Y cambian esa cerradura y piensan que ya tienen una propiedad. Pero eso es legítimo, eso es lícito hacerlo. Por supuesto que no, eso va en contra de las leyes humanas y divinas. Eso no es una forma en que Dios va a enriquecer a alguna persona o le va a dar una propiedad. Nunca Dios dará una propiedad o bienes a alguna persona robando o hurtando o entrando en una casa o en un piso para poseerlo. Jamás Dios avalará eso. Nunca. Pero estas personas lo hacen pensando que ellos tienen derecho a una vivienda, porque lo dice la Constitución. Me parece bien que lo diga la Constitución. Pero esa ley no es justa, porque le está robando a un propietario lo que es suyo. Y eso no te pertenece a ti. Por lo tanto, tú no puedes escoger aquello que no es tuyo. Lo prohíbe el 8º mandamiento. No robarás. Pero el caso es que, aunque luego el dueño, propietario legítimo, ponga una denuncia a las autoridades, a la policía, resulta que pasan días, meses, o más tiempo, antes de que lleguen a una solución. Y si no, a veces incluso tienen que tratar con el delincuente que ha traspasado la puerta y llegar a un acuerdo para que le pague tanto dinero y de esa manera el ladrón se vaya de la casa. Esto es lo que está pasando hoy aquí en España, sin ir más lejos. Tienen que pagar los auténticos dueños un dinero al ladrón que se ha metido en su casa para que se vaya. Estos son leyes injustas. Y lo único que hacen es propagar más y más el pecado de robar. Porque si estas cosas no se pudieran hacer, o si al día siguiente de haber entrado lo echaran fuera, esto no ocurriría tan a menudo. Pero como pasan meses e incluso años antes de que puedan echarlos, pues hay gente que vive de eso. Que entran y no solo eso, que no, entran en la propiedad que no es suya y la alquilan a otro y ganan dinero. Estas son leyes injustas, hechas por hombres que favorecen más al ladrón que al verdadero propietario. Y Dios avala la propiedad privada. Dios la avala. Dios establece la propiedad privada. Así que estas leyes que garantizan más los derechos de los delincuentes que los derechos legítimos de los dueños de la propiedad son leyes injustas. Pero Dios, que es dueño de todas las cosas, ha nombrado soberanamente al hombre como su mayordomo, dando ciertas propiedades a cada uno como Él quiere. Dios ha establecido medios a través de los cuales el hombre pueda legítimamente adquirir y aumentar posesiones. De la misma manera que decimos que hay formas de adquirir propiedad que no son bíblicas, que no son del agrado de Dios, que son pecado contra Dios, también podemos decir y decimos que Dios ha provisto también otras formas de dar propiedades a las personas legítimamente. ¿Y cuál es esa forma? El trabajo personal. El trabajo personal. Trabajando, porque así dijo Dios desde un principio. Trabajaréis con el sudor de vuestra frente y ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. Eso establecido por Dios. Y trabajando es la forma que Dios puede dar bienes y aún riquezas a quien Dios quiere de forma legítima. Y es la única forma que tiene el hombre para adquirir bienes que vienen de Dios. Así que Dios es soberano, Él reparte sus bienes como Él le place. Pero el hombre es responsable de adquirirlos
de forma lícita. El hombre es responsable. Aquí tenemos otra vez lo que tantas veces enseñamos: la soberanía de Dios en dar bienes a quien Él quiere y la responsabilidad del hombre en cuanto a adquirirlos de una manera lícita y legítima. Así que, por un lado, la Biblia enseña que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y por otro lado, el hombre es el mayordomo de Dios. Dios ha establecido medios a través de los cuales recibimos la provisión que viene de nosotros, de la mano de Dios. Es cuando usamos esos medios legítimos que Dios ha establecido que podemos recibir la provisión que Dios nos da de forma legítima. El hurto, el fraude, el engaño, el robo, la extorsión, el secuestro no son medios legítimos. Tampoco los juegos de azar. Que yo juego a veces al juego de azar, a los ciegos o a las quinielas. Bueno, lo que ellos llaman azar, nosotros como creyentes verdaderos entendemos que eso es judicial, porque si Dios te ha dado lo que tienes suficiente para vivir, no tienes por qué jugar a lo que juega el mundo. A ver si Dios te enriquece por medios que no son lícitos, que no es el trabajo. ¿Sabes una cosa? Si muchos de nosotros nos cayera un premio de esos grandes de la lotería, tal vez sería para nuestra ruina. Porque no somos llamados a administrar riquezas en abundancia, en estas riquezas tan grandes de 1.000 millones de euros. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a servir a Dios por lo que Dios nos ha provisto y nos ha dado a cada uno, de forma legítima. Si codiciamos más de lo que Dios nos da, eso es codicia. Eso es algo que se sale de la manera legítima que Dios quiere dar a sus hijos para darles sus bienes. Así que el medio por excelencia que Dios ha establecido para proveer al hombre es, sin lugar a dudas, el trabajo personal, el esfuerzo diario. La Biblia presenta una clara conexión entre trabajar, responsabilidad en el trabajo y prosperidad. De la misma manera que existe también una conexión entre la pereza, la imprudencia y la carencia material. Si tú trabajas y eres responsable de tu trabajo, Dios te va a prosperar en tu trabajo. Porque Dios ha convenido que esto sea así, que tu esfuerzo y tu trabajo personal sea la forma en que Dios te va a proveer para tus necesidades y aún más de lo que necesitas. Pero si alguien piensa que Dios le va a dar bienes y riquezas siendo perezoso, este se equivoca. Proverbios 6, del 6 al 11. Observa a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida, y en el tiempo de la siega guarda su sustento. Y ahora dice: ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo, la indigencia del mendigo. Aquí está diciendo Dios que la pobreza muchas veces es causa directa de la pereza. La pobreza que podemos encontrar muchas veces es causa directa de la pereza. Sin embargo, en Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Los diligentes son aquellos que por su esfuerzo trabajan con prudencia, con respeto y con diligencia, y de esa manera Dios los prospera. Así que no estoy diciendo que todo hombre pobre es porque es perezoso. No estoy diciendo eso.
Pero sí que hay muchos pobres por ser perezosos. Si alguien cristiano es pobre, no se tiene que avergonzar por ello, sino por su pereza. Si algún cristiano es pobre y tiene necesidades, no se tiene que avergonzar por ello, porque Cristo era más pobre que él. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía una casa donde ir a dormir, siempre tenía que ir a casa de algunos de sus amigos, discípulos. Por lo tanto, si algún cristiano es pobre, no piense que eso es una maldición. Simplemente es un designio de Dios, tal vez sea por un tiempo, tal vez sea para que tú aprendas a depender de Dios en todo. Dios tiene un propósito para cada cosa. Pero nadie se tiene que avergonzar por ser pobre si él es diligente para el trabajo. O porque no tenga trabajo, porque ella sea mayor. No te avergüences por ello. Cristo era más pobre que tú. Pero si eres pobre por tu pereza y por tu irresponsabilidad, entonces sí tienes razones de sobra para avergonzarte. Entonces sí, te puedes avergonzar. Te puedes avergonzar porque la causa de tu pobreza eres tú mismo. Así que Dios, el dueño de todo, ha nombrado al hombre como su mayordomo y Él ha establecido los medios por cómo provee los bienes al hombre. Y por tanto, los bienes que recibimos de Dios de forma legítima, trabajando, es perfectamente lícito disfrutar de esos bienes. Que nadie tenga mala conciencia porque disfrute de los bienes que Dios le ha dado a través del trabajo, porque Dios se los ha dado para que los disfrute. Pensamos que somos más cristianos porque no disfrutemos de las cosas que nos gustan de este mundo, que son lícitas y que podemos pagar porque hemos trabajado para ello y ahorrado. ¿No? Podemos disfrutarlas tranquilamente porque es parte de las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6, 17. Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Es decir, para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6, 17. Pero fijaros aquí, nos dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Hoy las tienes, mañana igual no las tienes. Son inciertas, por lo tanto tú no puedes tener tu confianza puesta en las riquezas, sino en Dios. Dice, sino en Dios, que es el que nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. Así que el tener propiedades en esta vida, el tener ciertas cosas que son para el disfrute nuestro, si tú las has ganado trabajando, no tienes por qué no usarlas, no disfrutarlas. A todo lo contrario, disfrútalas porque Dios te las ha dado. Si Dios ha prosperado el fruto de tu trabajo, gózate en ello. Dale gracias a Dios, disfruta de lo que Él te ha dado mientras lo tienes. Tu felicidad no debe descansar en estas cosas que posees, sino en Dios que te las dio. Porque mañana puedes no tener ninguna de ellas y Dios seguirá siendo tu porción para siempre. Por eso es que Pablo dice a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Eclesiastés 5, 18 y 19 dice: he aquí lo que he visto. Es bueno y propio que el hombre coma y beba y disfrute del bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Jah Elohim le concedió, porque esta es su porción. Asimismo, a todo hombre a quien Jah Elohim ha dado bienes y riquezas y le ha dado la facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo,
Eso también es don de Dios. Es un regalo de Dios. O sea que no despreciemos los regalos de Dios. Si Dios te ha dado un buen trabajo, donde tú lícitamente puedes adquirir bienes que Dios te da, disfrutar lo que Dios te ha dado, es un don de Dios, dice aquí Eclesiastés, es un don de Dios, que puedas tener esos bienes y que los puedas disfrutar. Es un don de Dios. Solo recuerda que Él no te ha dado esas cosas únicamente para ti. Así que podemos y debemos disfrutar de los bienes que Él nos da. Pero al mismo tiempo que podemos hacer y disfrutar de estas cosas, debemos ser generosos con el necesitado. También Dios nos da riquezas para eso, para que seamos generosos con aquellos que los necesitan. Y como decía antes, gracias a Dios que aquí en España y en Barcelona, pues todos tenemos para seguir adelante y hay lugares donde en Barcelona incluso un pobre muy pobre puede ir a comer y le dan de comer gratis y le visten, incluso algunas veces pueden dormir en ciertos sitios. No tenemos estas necesidades tan acusadas como lo tenían ellos en aquel siglo, en el primer siglo. Pero nosotros aún así tenemos que tener esto en cuenta. Si vemos a un hermano que está pasando una necesidad, Dios nos manda y nos dice que esa riqueza que nos ha dado no solo son para nuestro disfrute, sino también para que la compartamos con aquellos que tienen necesidad. Dice Deuteronomio 15, 7, 8, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que la abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Esta es la voluntad de Dios. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Gálatas 6:10. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Jacobo 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse de sí mismo sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Misericordia y santidad. Misericordia para el huérfano y para la viuda, asistirle en sus necesidades. Y también la verdadera religión es santificarse y limpiarse de sus pecados. Misericordia y santidad. Esta es la verdadera religión pura y sin mancha. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Con el que tiene necesidad. O sea que la riqueza que Dios nos da, los bienes que Dios nos da, no solamente son para nuestro disfrute, que también, sino que estamos obligados a compartir de lo nuestro con aquellos que verdaderamente tienen necesidad, pasan necesidad, a nuestros hermanos que son más pobres. Así que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. Si los que vienen a la iglesia vemos que tienen algún problema económico, podemos preguntarles directamente, podemos observar si lleva los zapatos rotos, si lleva la camisa rota. Son detalles que nos pueden hacer ver si hay necesidad en los hermanos de la iglesia. Y ahí tenemos nosotros una oportunidad de hacer servir lo que Dios nos ha dado conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice no robarás, no solo está prohibiendo que nos apropiemos de aquello que no nos pertenece, no solo nos llama a proteger y respetar la propiedad privada. Este llamado también es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación,
nuestra porción en este mundo. Es un llamado a ser laboriosos y responsables en el uso de aquellos medios a través de los cuales Dios ha determinado proveer para nuestra necesidad. Con esto quiero acabar. Hermanos, entendamos que la propiedad privada viene de Dios, porque Dios la da conforme a Él le place. Eso sí, de forma legítima, trabajando y con el esfuerzo. Y de esta manera, si Dios quiere, dentro de 2 semanas, hablaremos sobre lo que es el pecado, el robo y del hurto.